¿Alguna vez te has preguntado dónde viene la idea de que una persona con discapacidad disminuye su valor? En sí, esta es una concepción social que se ha ido construyendo a lo largo de los siglos. Si nos vamos a la prehistoria, aquí el miembro que no podía cazar, recolectar o cargar se consideraba directamente como una carga para su grupo. En Esparta en sí, esta idea se radicalizó. ¿Por qué? Porque aquí los bebés que nacían débiles o no considerados para la guerra se abandonaban en el monte Tayeto, consolidándose la idea de que el más fuerte era el que tenía que sobrevivir. Ahora, si nos vamos a la Edad Media, aquí entra algo clave, la religión. La religión consideraba a estas personas como unas especies de hijos del pecado, vamos a decirlo así, o personas pobres del Señor. Por lo tanto, esto se consideraba un castigo divino. Ahora, si nos vamos a la modernidad, los siglos XX, la religión quedó de lado y entra Michel Foucault, que le explicó lo que fue el gran encierro. Aquí, en sí, las personas trataban de ocultar esta gran locura poniendo en mismos asilos a personas con discapacidad mental, vagabundos o delincuentes, en sí personas que no tuvieran un valor para la sociedad. Pero cuando fueron las guerras mundiales se dieron cuenta los estados de que sus soldados venían mutilados, venían con traumas, por lo tanto tenían que reincorporarse y reorganizarse en la sociedad. De ahí se dieron cuenta que tenían que legislar programas destinados para estas personas. De ahí es donde vinimos. El contexto de la posguerra consolidó la idea de que la discapacidad era un defecto tal vez irremediable o estrictamente individual o personal. Era básicamente algo roto que necesitaba ser reparado para ser considerado normal y ser aceptado dentro de la sociedad, dejando de esa manera la decisión sobre los profesionales de la salud y obviando cualquier posibilidad de la persona de conservar su autonomía. Un ejemplo histórico de esto es cuando a los niños sordos los obligaron a comunicarse de manera oral, prohibiéndoles que hablaran mediante lenguaje de señas, solamente para que pudieran ser aceptados o considerados normales, acorde a lo que se espera dentro de la sociedad. Sin embargo, el movimiento de los años 70 impulsó la transformación de los derechos humanos y promovió un cambio de paradigma, un cambio de perspectiva, especialmente para aquellas personas que eran consideradas diferentes. Esta nueva visión transformó las reglas del juego al proponer que la discapacidad no está en la persona, sino en el entorno. Vamos a plantearnos con un ejemplo muy claro. Piensa en esto. Si una persona en silla de ruedas llega a un edificio y no puede entrar, ¿dónde está realmente el problema? ¿En sus piernas o en la estructura del lugar? La mirada antigua diría que el problema es que la persona no puede caminar. La mirada social nos dice, el problema es que el edificio solo tiene escaleras. La verdadera barrera está afuera, en el entorno, no en el cuerpo. Por eso, la pregunta fundamental que debemos hacernos no es cómo cambiar a la persona, sino cómo adaptar nuestro mundo. La meta real jamás debe ser modificar a los individuos para obligarlos a encajar a la fuerza, sino invertir en accesibilidad. Modificar los espacios, eliminar los prejuicios y diseñar herramientas de apoyo no es un acto de caridad ni un favor. Es simplemente quitar los obstáculos que le impiden a cualquiera participar en igualdad de condiciones. Esto dejó de ser una teoría sobre rampas y edificios para convertirse en una sólida defensa política. Las personas con discapacidad se organizaron para exigir que dejen de verlas con lástima. No están pidiendo caridad, están exigiendo justicia social y derechos civiles. Su lema principal es directo: nada sobre nosotros sin nosotros. Al mismo tiempo, esto nos recuerda una realidad que a veces olvidamos. Todos somos discapacitados en potencia. La vejez, un accidente o una enfermedad nos demuestran que la vulnerabilidad es parte natural de la vida humana. Por eso, crear soluciones accesibles nos beneficia a todos. El dictado por voz en los teléfonos es un ejemplo. Ayudar a una persona ciega, pero también a un conductor que necesita mantener las manos al volante. Al final, se trata de entender que no existen cuerpos defectuosos, sino que existen infinitas maneras de funcionar. Por eso, la diversidad no es una anomalía, es una característica natural de nuestra especie. Para organizar este debate, la Organización Mundial de la Salud propone una visión integradora, la cual explica que la discapacidad es el resultado de la interacción de 3 factores, los cuales son la salud física del individuo, su bienestar psicológico y las barreras que encuentra en la sociedad. Con este cambio, se eliminaron de documentos oficiales palabras como minusvalía. En cambio, se explora cómo se desenvuelve la persona en sus actividades diarias
y qué tanto la dejamos participar en la sociedad. Pero aquí va otro dato clave: no todas las discapacidades son visibles o las podemos detectar a primera vista. Pero aquí viene un dato clave: las discapacidades no siempre se notan a simple vista. Mientras que las condiciones físicas o motoras son fáciles de notar, la salud mental, los trastornos de aprendizaje o, por ejemplo, la ansiedad extrema son invisibles para los demás. Ya sean situaciones permanentes o temporales, su impacto real en la vida de esa persona dependerá de si la sociedad se representa para ella como un obstáculo o como una ayuda. Pensemos ahora en cómo reaccionamos cuando nos dan un diagnóstico médico o psicológico. Muchas veces la sociedad usa los nombres de las condiciones como si fueran etiquetas definitivas. Si a un niño, por ejemplo, en la escuela o a un adulto en su trabajo, le ponen un papel que dice que tiene alguna dificultad, la gente a su alrededor suele cometer el error de reducir a esa persona a su diagnóstico, asumiendo de inmediato todo lo que supuestamente no puede hacer. Pero un diagnóstico real no debería ser una condena social, sino una guía para ayudar. Lo que necesitamos no es clasificar a la gente en base a estadísticas, sino entender cómo funciona cada persona en su día a día. Si alguien tiene problemas para concentrarse, para moverse o para comunicarse, la solución no es apartarlo ni juzgarlo. La solución es cambiar la forma en la que exigimos las cosas. Dar más tiempo para una tarea, explicar las instrucciones de otra manera o usar herramientas visuales ayuda a que esa persona demuestre su verdadera inteligencia y su capacidad sin sentirse penalizada por su condición. Seguramente se preguntan por qué les hablo desde la sala de mi casa y no junto a todo el equipo. El COVID me ha tenido en aislamiento y aunque en mi caso es una situación temporal, esta situación me ha dejado reflexionando sobre la desconexión que he tenido con el entorno y sobre lo que acaba de explicar mi compañera. La OMS dice que la discapacidad no es una situación lineal, sino que es el resultado entre la interacción que tenemos con el entorno. Y aquí es donde entra desmentir un mito importante. La discapacidad no es permanente en todos los casos y no siempre es visible para todos. En el diseño de entornos y la sociología se habla de 3 tipos de barreras: las permanentes, las temporales y las situacionales. Pensamos que las barreras solo afectan a aquellas personas que poseen una condición médica crónica, pero la verdad es que el sistema nos discapacita a todos en algún momento. Por ejemplo, si te rompes la pierna y pasas 3 meses con muleta, te encuentras con una limitación de tipo temporal. Sin embargo, si lo que estás es intentando salir del supermercado con tu bebé en tus brazos y las bolsas en las manos, te encuentras con una limitación de tipo situacional. Ambas son afectadas tanto por el diseño urbano o el avance en las tecnologías, como el uso de rampas o puertas automáticas, y ambas pueden ser excluidas por estos diseños del entorno. El aislamiento es un recordatorio de eso. La línea que divide a una persona que es funcional y una que queda totalmente excluida del sistema es extremadamente delgada. Esto es crucial porque nos demuestra que la vulnerabilidad es una característica intrínseca del ser humano y que el problema no es que nuestros cuerpos o circunstancias cambien, sino cómo reacciona la sociedad ante esos cambios. Cuando el sistema no está preparado para estos cambios, tiende a colapsar y ahí es cuando hace algo mucho más fácil y dañino: catalogar al individuo, colocarle etiquetas. Y es justamente ahí donde reducimos la complejidad de una persona a un estado o un diagnóstico y activamos el riesgo de catalogar. Para construir un cambio real, debemos entender que la discapacidad y la economía van de la mano como un círculo muy duro. La falta de recursos y de acceso a la salud genera discapacidad y al mismo tiempo la discapacidad arrastra a las familias a la pobreza, porque el mercado laboral les cierra las puertas en la cara. Para romper esto, el cambio tiene que ocurrir en 3 lugares distintos. Primero, en la persona, apoyando a su derecho a decidir por sí mismo. Segundo, a la familia, ayudándolo a superar el miedo y el impacto inicial, que no caigan en la sobreprotección que frena el crecimiento de los hijos. Y tercero, el cambio más grande debe ser nosotros, en la sociedad. Tenemos que erradicar por completo la mala costumbre de ver a las personas con discapacidad como víctimas de las que hay que tener lástima o como seres angelicales sin voluntad. Son ciudadanos con los mismos derechos y deberes que tú y yo. La meta final no es cambiar a las personas para que se adapten a nuestro molde, es adaptar al mundo para que quepamos todos.